En la vida, todos enfrentamos momentos de sufrimiento, momentos que nos sacuden, nos desestabilizan y nos ponen a prueba en formas que nunca imaginamos. El dolor, la tristeza, las pérdidas, las decepciones y las pruebas difíciles son inevitables, y aunque a menudo tratamos de evitarlos o desear que nunca lleguen, estos forman parte esencial de nuestra experiencia humana. En nuestra sociedad moderna, existe una tendencia generalizada a rechazar el dolor, a buscar siempre la felicidad, a evitar las emociones negativas y a luchar contra lo que nos incomoda. Pero, ¿y si te dijera que el sufrimiento, aunque doloroso, es una de las puertas más poderosas hacia el crecimiento espiritual? Este video está diseñado para profundizar en una idea que puede ser transformadora para muchos. El sufrimiento no es solo algo que debemos evitar o temer, sino algo que puede ser utilizado como un camino hacia la evolución espiritual, la sanación profunda y la conexión con nuestro propósito más elevado. A lo largo de los siglos, las tradiciones espirituales y filosóficas han enseñado que la adversidad es uno de los medios más efectivos para que el alma evolucione. El dolor, si es entendido y transitado correctamente, puede conducirnos hacia una sabiduría profunda que no es accesible de otra manera. Pero antes de seguir, es importante reconocer que esta visión no busca minimizar el dolor ni presentar una perspectiva superficial. El sufrimiento es real, profundo y a menudo desgarrador. Sin embargo, al mirarlo desde una óptica espiritual, podemos encontrar el sentido más allá de la aflicción. Es precisamente cuando nos enfrentamos al sufrimiento con una actitud abierta y dispuesta a aprender de él que empezamos a descubrir las lecciones ocultas que trae consigo. Desde la perspectiva espiritual, el sufrimiento no es un castigo ni un azar, sino una oportunidad para sanar viejas heridas, liberar karmas acumulados, y conectar más profundamente con nuestro ser esencial. Es una vía de purificación, una manera de desprenderse de lo que ya no nos sirve, de todo lo que limita nuestra expansión espiritual. El sufrimiento tiene una forma de hacernos conscientes de las sombras internas, de las creencias limitantes, los traumas y las heridas emocionales que quizás ni siquiera sabíamos que estaban presentes. Esta toma de conciencia es el primer paso hacia la sanación y la trascendencia. Por ejemplo, muchas veces el dolor puede aparecer como una manifestación de la lucha interna que llevamos con nosotros mismos. Las decisiones que tomamos, las relaciones que cultivamos, e incluso las maneras en que nos relacionamos con el mundo y con el dinero, a menudo están impregnadas de una energía kármica que genera sufrimiento. Estas son lecciones que nuestra alma eligió atravesar antes de encarnar, lecciones que, aunque difíciles, tienen el potencial de llevarnos a un lugar mucho más elevado si decidimos abordarlas con una mente abierta y un corazón dispuesto. Además, a través del sufrimiento, podemos aprender el arte del desapego. En muchas ocasiones, el dolor proviene de nuestra tendencia a aferrarnos a lo que es temporal, personas, situaciones, posesiones, creencias o incluso emociones. Cuando nos enfrentamos a la pérdida o al sufrimiento, se nos presenta la oportunidad de soltar y de aprender a vivir con más ligereza. Este desapego no es un acto de frialdad, sino una invitación a comprender que todo lo que experimentamos está en constante flujo, y lo que realmente importa es la conexión interna con nuestra esencia espiritual. En este video, vamos a explorar cómo podemos empezar a ver el sufrimiento como un maestro espiritual. Veremos cómo podemos transformarlo en un catalizador para el despertar, cómo la aceptación del dolor nos puede llevar a una mayor libertad interior y cómo, al integrar estas experiencias dolorosas, nos alineamos más profundamente con nuestra alma y nuestro propósito en la vida. A lo largo de este viaje, aprenderás a percibir el sufrimiento no solo como algo a superar, sino como un regalo invaluable que te ofrece la oportunidad de una transformación profunda y un renacer espiritual. Comprendiendo el sufrimiento como un camino de sanación. El sufrimiento, en su naturaleza más profunda, es mucho más que una experiencia emocional o física desagradable. En el ámbito espiritual, el sufrimiento es una puerta hacia la sanación. Pero ¿cómo podemos llegar a esta comprensión, cuando el dolor parece tan inmenso y real? Para empezar, es importante reconocer que el sufrimiento no es algo que vamos simplemente soportar sin más, sino algo que tiene un propósito más grande.
Esta es la perspectiva que muchas tradiciones espirituales nos invitan a adoptar. El sufrimiento es una manifestación de nuestras propias limitaciones internas que están pidiendo ser sanadas. A lo largo de nuestras vidas, acumulamos experiencias que dejan huellas en nuestra psique y en nuestro cuerpo energético. Estas experiencias son muchas veces el resultado de decisiones pasadas, tanto en esta vida como en vidas anteriores, y se reflejan en lo que conocemos como karma. Este karma no es solo una deuda del pasado, sino una oportunidad para el crecimiento y la liberación. El sufrimiento, entonces, puede ser visto como un medio a través del cual podemos limpiar ese karma acumulado, liberando las energías que nos mantienen atados a patrones repetitivos de dolor. Cuando sufrimos, ya sea por la pérdida de un ser querido, una ruptura emocional o un fracaso personal, nuestra alma está atravesando una especie de purgatorio. Este proceso no es algo que deba ser evitado, sino comprendido. Si nos detenemos a observar el dolor con conciencia, podemos empezar a ver que muchas veces el sufrimiento está relacionado con las expectativas no cumplidas, los apegos, o incluso las creencias limitantes que cargamos. Por ejemplo, el miedo al abandono puede ser una raíz profunda de un sufrimiento relacionado con las relaciones, o la sensación de fracaso puede venir de la creencia interna de que no somos merecedores del éxito. La clave aquí es la aceptación. Aceptar que el sufrimiento es parte del proceso humano y espiritual es el primer paso hacia la sanación. No se trata de resignarse al dolor, sino de abrazarlo con la conciencia de que tiene un propósito más grande. La aceptación no significa rendirse, sino aceptar que hay lecciones profundas que debemos aprender a través de la adversidad. Esta aceptación abre un espacio en el que podemos escuchar nuestra voz interior, esa que nos guía más allá de las circunstancias externas, hacia un lugar de paz y crecimiento interior. Es importante también comprender que, como seres espirituales, estamos en un constante proceso de transformación. El sufrimiento no dura para siempre, a menos que lo sigamos alimentando con resistencia o negación. Sin embargo, cuando lo enfrentamos con la disposición de aprender y crecer, podemos atravesarlo con la seguridad de que está sirviendo para algo mucho más grande, nuestra evolución. Este proceso de evolución no se da solo en los momentos de calma, sino principalmente en los momentos de crisis, cuando nuestras creencias son desafiadas, cuando nuestra fuerza interior se ve puesta a prueba. Al igual que una semilla necesita pasar por el proceso de romperse y atravesar la tierra dura para emerger como una planta, nuestro ser también necesita atravesar las dificultades de la vida para emerger más fuerte, más sabio y más conectado con nuestra esencia divina. Es en estos momentos de sufrimiento cuando tenemos la oportunidad de descubrir lo que realmente somos, más allá de las máscaras sociales, las expectativas familiares y las identidades limitantes que hemos ido adoptando a lo largo de los años. Ahora bien, comprender el sufrimiento como una oportunidad para la sanación no significa que debamos desear activamente el dolor. La vida está llena de momentos bellos y de alegría, y lo importante es disfrutar de esos momentos. Sin embargo, debemos estar preparados para reconocer que los momentos difíciles son inevitables, y que si los enfrentamos con la conciencia adecuada, pueden ser fuentes de grandes enseñanzas. La espiritualidad nos invita a ver más allá del sufrimiento inmediato y a comprender que, aunque el dolor es real, tiene un propósito divino, el de llevarnos hacia una versión más elevada de nosotros mismos. Ahora veremos cómo es el proceso de transitar el sufrimiento, la liberación a través del desapego y la aceptación. Cuando hablamos de transitar el sufrimiento, es esencial comprender que este proceso implica un movimiento interno hacia la liberación. El sufrimiento, cuando se atraviesa conscientemente, se convierte en un maestro que nos enseña el arte del desapego. El desapego no significa renunciar a nuestras relaciones, sueños o posesiones, sino liberarnos del apego emocional a los resultados que esperamos de ellos. En muchas ocasiones, el sufrimiento surge de nuestro deseo de controlar las situaciones o las personas, de aferrarnos a lo que creemos que debe ser o cómo deberían suceder las cosas. Este control, aunque a menudo inconsciente, es una de las principales causas del sufrimiento humano. El desapego nos invita a liberarnos de esa necesidad de control, permitiendo que las circunstancias se desarrollen de manera natural, mientras confiamos en el flujo de la vida y en la sabiduría universal que siempre está guiando nuestro camino. El desapego también implica soltar el miedo a la pérdida.
Las enseñanzas espirituales nos recuerdan que todo lo que tenemos, ya sean relaciones, posesiones o logros, es transitorio. Cuando aceptamos esta impermanencia, podemos empezar a liberar el sufrimiento relacionado con el miedo a perder lo que amamos. Esto no significa que dejemos de valorar lo que tenemos, sino que entendemos que nuestra verdadera esencia no está atada a ninguna de estas cosas. La aceptación activa y la transformación del sufrimiento. La clave para convertir el sufrimiento en un camino hacia la sanación y el crecimiento espiritual es la aceptación activa. La aceptación activa no es una actitud pasiva ante el dolor ni una resignación resignada. Más bien, es un acto consciente de reconocer la realidad tal como es, sin negar ni rechazar el sufrimiento, pero al mismo tiempo sin quedar atrapados en él. Cuando experimentamos sufrimiento, nuestra mente a menudo quiere aferrarse al dolor, analizándolo, cuestionándolo y resistiéndose a él. Este tipo de resistencia prolonga el sufrimiento, porque luchamos contra lo que es, en lugar de simplemente aceptar que es parte de nuestra experiencia en ese momento. La aceptación activa nos invita a abrazar el sufrimiento por lo que es, no como un enemigo, sino como un maestro. Al aceptar el dolor sin juicio, dejamos de generar una carga emocional adicional que solo alimenta el sufrimiento. Esta aceptación activa implica un cambio de enfoque. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí?, comenzamos a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo transformar en mí mismo con esta experiencia? Este enfoque cambia radicalmente nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de vernos como víctimas, empezamos a vernos como alumnos de la vida, aprendiendo lecciones valiosas en el proceso de enfrentarnos al dolor. Este enfoque de aceptación activa también nos permite reconocer que el sufrimiento no es eterno. Todo pasa, y lo que hoy nos parece una carga insuperable, mañana puede ser solo una memoria distante. La mente humana, en su tendencia natural a la resistencia, a menudo se olvida de esta verdad fundamental: el sufrimiento es temporal. La aceptación nos ayuda a recordarlo, y con ello nos da la fuerza necesaria para atravesarlo sin que nos consuma. La conciencia de la impermanencia del sufrimiento es liberadora, ya que nos permite mantener la esperanza de que el dolor es solo una fase, no una sentencia de por vida. Este proceso de aceptación activa no solo se trata de reconocer el sufrimiento, sino también de transitarlo conscientemente. Es en este tránsito donde ocurre la transformación. A medida que permitimos que el dolor fluya a través de nosotros sin aferrarnos a él ni tratar de rechazarlo, se convierte en una energía que puede ser transformada. Es como el fuego que consume material para luego liberar una nueva forma de energía. Así, el sufrimiento, en lugar de ser algo que nos destruye, puede convertirse en algo que nos purifica y nos fortalece. Transformar el sufrimiento en crecimiento espiritual requiere una profunda conexión con nuestro ser interior. Cuando estamos dispuestos a confrontar nuestras sombras, a mirar dentro de nosotros mismos y a explorar lo que nos duele, tenemos la oportunidad de sanar patrones kármicos, creencias limitantes y traumas del pasado. La transformación ocurre cuando nos damos el permiso de sentir, sin bloquear nuestras emociones o huir de ellas. Este es un proceso profundo de autoaceptación, de permitirnos ser humanos en su totalidad, con nuestras imperfecciones, miedos y fragilidades. La conexión con nuestro ser interior se fortalece cuando le damos espacio al dolor para existir sin juicio. En ese espacio de aceptación, descubrimos que el sufrimiento tiene algo importante que enseñarnos, que somos más que nuestra historia, más que nuestras emociones temporales, más que las circunstancias externas que nos afectan. El sufrimiento, cuando se transita con conciencia, nos despoja de las capas superficiales de nuestra identidad, revelando nuestra esencia más pura. En este proceso de transformación, el sufrimiento se convierte en un punto de inflexión hacia una mayor sabiduría espiritual. En lugar de ser simplemente un obstáculo o una carga, se convierte en una fuente de autoconocimiento y crecimiento interior. A medida que avanzamos, aprendemos a ver el sufrimiento no como una señal de que estamos fracasando, sino como una señal de que estamos evolucionando. Estamos siendo despojados de lo que ya no nos sirve, y estamos siendo preparados para abrazar nuevas formas de ser, nuevas oportunidades, nuevas dimensiones de nuestra existencia espiritual. Ahora entendamos el papel de la gratitud en el sufrimiento.
encontrando la sabiduría en el dolor. Un aspecto clave que puede parecer contraintuitivo, pero que juega un papel fundamental en el proceso de crecimiento espiritual a través del sufrimiento, es la gratitud. Esta no es una gratitud que minimiza el dolor, sino una gratitud profunda y sincera por las lecciones que el sufrimiento nos trae. A menudo, el sufrimiento nos empuja a cuestionar nuestras creencias más arraigadas, a salir de nuestra zona de confort y a mirar dentro de nosotros mismos con una nueva perspectiva. Este proceso, aunque doloroso, nos ofrece un camino hacia la transformación profunda. La gratitud por el sufrimiento no significa negar la realidad del dolor, sino reconocer que en cada desafío hay una oportunidad de crecimiento. Es una gratitud que surge cuando entendemos que el sufrimiento, aunque inevitable, tiene el poder de hacernos más fuertes, más sabios y más alineados con nuestra verdadera esencia. Al cultivar la gratitud en medio del sufrimiento, permitimos que nuestra alma se expanda y se eleve más allá de las circunstancias externas. En momentos de dolor, es útil reflexionar sobre cómo este sufrimiento está creando un espacio para una nueva versión de nosotros mismos, una versión más alineada con nuestro propósito divino. Al practicar esta gratitud profunda, transformamos el sufrimiento de ser algo a evitar a ser algo que enriquece nuestra vida espiritual. La sanación espiritual completa, liberándonos del ciclo del sufrimiento. El último paso en este viaje hacia la transformación espiritual es la sanación completa, un proceso profundo y liberador que no solo nos permite trascender el sufrimiento, sino que también nos prepara para vivir una vida más plena y equilibrada. Este es el punto culminante de la experiencia de transitar el dolor, la integración de todas las lecciones que hemos aprendido y la liberación del sufrimiento que hemos experimentado. Una vez que hemos atravesado el dolor con conciencia, una vez que hemos aceptado, transformado y aprendido de nuestras experiencias, el siguiente paso es liberarnos de las energías kármicas que mantenían el sufrimiento en nuestra vida. Este proceso no es inmediato, no se trata de una solución rápida, sino de una continua purificación de nuestras emociones y energías. Para lograrlo, es fundamental no aferrarnos a las viejas creencias que nos mantenían atrapados en ciclos repetitivos de dolor. Es un momento para liberar definitivamente lo que ya no sirve, lo que ya cumplió su propósito, y permitir que nuestra alma se libere para experimentar una vida renovada. La sanación espiritual completa implica una transformación de nuestra conciencia, que nos lleva a un entendimiento más profundo de nuestra relación con el sufrimiento. Comprendemos que el sufrimiento, en última instancia, fue solo una herramienta que nos ayudó a despertar y avanzar en nuestra evolución espiritual. A través de este proceso de liberación, podemos empezar a experimentar una vida más ligera y armoniosa, ya que hemos aprendido a soltar lo que nos lastimaba, a dejar ir lo que ya no nos beneficia y a caminar hacia un futuro más claro y lleno de posibilidades. Para algunos, este es un proceso que puede involucrar rituales espirituales, meditaciones profundas, trabajo energético o simplemente un momento de introspección silenciosa. Sin embargo, más allá de la técnica utilizada, lo esencial en este proceso es la conexión genuina con el ser interior. Solo al mirar dentro de nosotros mismos, reconociendo las heridas pasadas y abrazándolas con amor, podemos comenzar a sanar verdaderamente. Esta sanación, además, no se trata solo de liberarnos del sufrimiento individual, sino de sanar nuestras conexiones kármicas con los demás, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestras raíces espirituales. Cuando nos liberamos de la carga del sufrimiento, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que contribuimos a una sanación colectiva. La sanación completa también implica entender que el perdón juega un papel esencial en este proceso. El perdón hacia uno mismo, hacia los demás, y hacia las circunstancias que nos causaron dolor, nos permite cortar los lazos kármicos que aún nos mantienen atados a situaciones pasadas. Esta liberación del perdón no solo tiene un efecto profundo en nuestra alma, sino también en nuestra salud física, emocional y energética. Cuando dejamos de cargar con resentimientos o culpas, nuestra energía se renueva y nuestra frecuencia vibracional se eleva, permitiéndonos atraer experiencias más armoniosas. A medida que avanzamos en este proceso, experimentamos lo que muchas tradiciones espirituales llaman un despertar. Este despertar no es solo un cambio en nuestra conciencia,
sino una reconfiguración de nuestra percepción de la vida. Empezamos a ver el sufrimiento como una parte integral de nuestra experiencia humana, pero ya no como un enemigo, sino como un maestro sabio que nos ha guiado hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del universo. La sanación espiritual completa también implica la creación de una nueva mentalidad. Ahora que hemos superado el sufrimiento, tenemos la capacidad de crear una nueva realidad para nosotros mismos, basada en la sabiduría que hemos adquirido. Esta nueva mentalidad nos permite vivir con mayor ligereza, sin el peso de las expectativas pasadas o los miedos del futuro. Vivimos más plenamente en el presente, aprovechando las oportunidades de crecimiento y paz que nos ofrece cada momento. Cierre, el camino de la paz interior. Al concluir este viaje de transformación a través del sufrimiento, lo que emerge de este proceso es una paz interior que es profunda y duradera. Esta paz no es la ausencia de desafíos o dificultades, sino la capacidad de enfrentar cualquier situación con una mente serena y un corazón lleno de compasión. La paz que encontramos dentro de nosotros mismos es la que nos permite vivir con equilibrio, con gratitud y con una visión clara de lo que realmente importa. Cada uno de nosotros tiene un camino único, pero el sufrimiento, aunque a menudo indeseado, es un proceso universal por el que todos pasamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Y aunque el sufrimiento nunca será completamente evitado, hemos aprendido a través de este proceso que no es algo que deba controlarnos o definirnos. Al contrario, es una herramienta que, si la abrazamos conscientemente, puede guiarnos hacia una vida más rica, más plena y más alineada con nuestra verdadera esencia espiritual. Este es el poder del sufrimiento. Cuando lo entendemos, lo transformamos y lo sanamos, nos convertimos en seres más completos, más sabios y más conectados con el universo. Al final, el sufrimiento ya no es algo que tememos, sino algo que comprendemos y apreciamos por su capacidad de ayudarnos a crecer y evolucionar. Despedida y reflexión final. Al cerrar este video, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje de sufrimiento y sanación. Recuerda que el dolor es solo temporal, y que cada experiencia difícil que atraviesas tiene el potencial de llevarte a una versión más luminosa de ti mismo. Te invito a que, si alguna vez te encuentras en medio del sufrimiento, te tomes un momento para aceptarlo conscientemente, para aprender de él y para permitirte transformarlo en sabiduría y paz interior. Este es tu camino hacia la libertad espiritual, hacia una vida más plena y equilibrada, y hacia una paz profunda que solo puede surgir del entendimiento y la transformación.